Bueno, buenos días a todos. Hoy día les voy a hablar de los síndromes hipertensivos del embarazo. Vamos a hablar de las características clínicas, del diagnóstico, el manejo y el pronóstico. Este es uno de los temas más importantes de la especialidad. Les voy a pasar adicionalmente alguna bibliografía para quienes quieran profundizar más en el tema. Y al final vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes que debieran saber respecto a los trastornos hipertensivos del embarazo. Antiguamente habían algunas clasificaciones que decían que clasificaban los síndromes hipertensivos del embarazo en síndromes hipertensivos leves, moderados y severos. Actualmente ese concepto ha cambiado totalmente, porque cuando uno hablaba de leve y moderado tendía a minimizar la severidad del cuadro clínico. Entonces, actualmente tenemos que hablar de la preeclampsia como una enfermedad grave, multisistémica y progresiva. El final de los hechos va a desencadenar un fallo del órgano terminal. Esto es muy importante, es una enfermedad progresiva, no regresa. Hasta el momento no se conoce una cura para la preeclampsia, es decir, no hay ninguna intervención médica, medicamentosa, que haga que la preeclampsia, que los trastornos hipertensivos del embarazo regresen. ¿Cuándo se produce? Se produce en la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas. ¿Cuáles son las características clínicas? Se caracteriza por una hipertensión con o sin proteinuria que se produce por disfunción de la vasculatura materno-placentaria. Es una patología muy importante porque la preeclampsia constituye la primera causa de muerte materna en el mundo desde el siglo pasado. No hemos avanzado gran cosa en esto. Tiene una prevalencia del 4.6%. En algunos países llega hasta un 8%, con un rango entre 2.7 y 8.2%. Es 2 veces más frecuente en pacientes primigestas y es mucho más frecuente, afortunadamente, después de las 34 semanas. 80% de los casos se producen después de las 34 semanas. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque la preeclampsia después de las 34 semanas es menos severa que antes de las 34 semanas. Antes de las 34 semanas se produce solamente un 10% de los casos. Los trabajos de Bartz y colaboradores, publicados en el British Medical Journal del año 2016, establecen algunos factores de riesgo muy importantes, que son la nuliparidad, el antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, los extremos de la vida reproductiva, una historia familiar de preeclampsia y algunas enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, entre otras. Este mismo grupo establece como factores más importantes algunas enfermedades crónicas como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que aumentan casi 10 veces el riesgo de preeclampsia, una preeclampsia en un embarazo anterior 7 veces, la diabetes tipo 1 y tipo 2 3.5 veces, y la nuliparidad asociado con una historia familiar de preeclampsia que aumenta
en 3 veces el riesgo de padecerla. La patogénesis de esta enfermedad está centrada en el desarrollo anormal de la placenta, es decir, es la placenta y no el feto el que produce la patología. ¿Cómo se verifica esto, que no es el feto el que desencadena la preeclampsia? La preeclampsia puede desarrollarse en algunos embarazos en los que no existe feto, por ejemplo, en las molas hidatiformes, y también desaparece algunos días o hasta 6 semanas después a la salida placentaria. Los hechos progresivos que desencadenan el trastorno final son una remodelación anormal de los vasos espirales del útero, como vamos a ver más adelante. Esto desencadena un defecto en la diferenciación del tejido trofoblástico que finalmente va a culminar con una hipoperfusión, hipoxia e isquemia del trofoblasto con liberación de sustancias vasoactivas que van a determinar la hipertensión arterial sistémica en la placenta, en la paciente. Perdón, vamos a desarrollar todo lo que les acabo de explicar groseramente. ¿Qué es lo que ocurre? Perdónenme, voy a cambiar el color de la pluma. Vamos a quedarnos solamente con la flecha. Bueno, las células trofoblásticas en condiciones normales, en un embarazo normal, similar a lo que ocurre con las olas del mar, penetran en la playa y después regresan. Ustedes si han visto una ola en la playa, la ola al ingresar a la playa y regresar lleva consigo todo lo que había en la playa, arrastra consigo la playa. Entonces, este movimiento de células trofoblásticas se ha llamado oleadas trofoblásticas, y las oleadas trofoblásticas se producen en dos épocas, digamos, en dos fechas, entre las 10 y las 12 semanas de gestación, la primera, y la segunda entre las 18 y 20 semanas de gestación. ¿Qué es lo que ocurre con estas oleadas trofoblásticas? El trofoblasto penetra en la decidua, el endometrio, hacia los vasos espirales del miometrio. Al llegar a los vasos espirales del miometrio, trae consigo, regresar el trofoblasto, al regresar la ola, arrastra consigo la túnica media, la túnica muscular de las arterias espirales, convirtiendo estas arterias entonces en vasos de baja resistencia. Al no tener túnica muscular, entonces se transforman en vasos similares a las venas de baja resistencia, lo cual aumenta el flujo hacia los lagos placentarios, que es donde se produce el intercambio gaseoso con el feto. Eso ocurre en circunstancias normales. ¿Qué pasa en la preeclampsia? En la preeclampsia, la invasión trofoblástica es insuficiente, la ola trofoblástica no llega a quitar la túnica media de los vasos espirales, de tal manera que estos vasos son de poco calibre, de alta resistencia, disminuyendo el flujo hacia los lagos venosos, hacia los lagos placentarios, perdón. Entonces, disminuye la luz de los vasos espirales, ¿no? Disminuye la luz de los vasos espirales, disminuye el flujo, y al conservar la túnica media, la túnica muscular, estos son vasos que responden a sustancias vasoactivas. Entonces, en un embarazo normal, ¿qué es lo que ocurre? Los vasos dilatados aumentan el flujo arterial. Este flujo arterial produce una normooxigenación en el tejido trofoblástico,
con una producción normal de una sustancia, es el factor soluble tipo tirosinquinasa, que mantiene niveles normales de factor de crecimiento endotelial vascular y factor de crecimiento placentario. Estos dos factores determinan una función endotelial normal en los vasos maternos y el desarrollo de una gestación normal. Cuando la invasión trofoblástica es insuficiente, los vasos de menor calibre producen un flujo disminuido, un flujo arterial disminuido hacia el trofoblasto, lo que desencadenará una hipoxia trofoblástica con elevación del factor soluble tipo tirosinquinasa, que a su vez desencadenará una disminución de la liberación del factor de crecimiento vascular endotelial y del factor de crecimiento placentario, con una disfunción del endotelio vascular materno y produciendo el síndrome hipertensivo durante la gestación. Entonces, acuérdense, cuando la oxigenación es normal, el factor, el factor soluble tipo tirosinquinasa está normal y mantiene niveles normales de estos factores de crecimiento, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Cuando el flujo es insuficiente, se produce una hipoxia del tejido trofoblástico, elevándose el factor soluble tipo tirosinquinasa y disminuyen los niveles de los factores de crecimiento endotelial vascular y placentario, produciendo una disfunción del endotelio vascular materno y el síndrome hipertensivo durante la gestación. La la elevación de estas sustancias citoquímicas que les acabo de comentar va a producir un desbalance en el equilibrio de sustancias inflamatorias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, con una disminución de los vasodilatadores, fundamentalmente el óxido nítrico, y de la prostaciclina, que además tiene un efecto antiagregante plaquetario, como todos ustedes saben, y se elevarán factores potentes vasoconstrictores por la hipoxia, como la angiotensina 2, la endotelina 1 y el tromboxano, que además, como ustedes saben, tiene un potente efecto vasoconstrictor, además de agregante plaquetario. Entonces, disminuyen factores vasodilatadores, se elevan factores vasoconstrictores, lo cual agrava el problema hipóxico en el trofoblasto y produce la hipertensión sistémica. Entonces, bueno, este es un video que no sé si vale la pena correrlo, lo vamos a hacer correr rápido. Es solamente para recordarles qué es lo que ocurre en la hemostasia. Entonces, al haber un daño endotelial, al haber un daño del endotelio, perdón, vamos a disminuir el volumen, al haber un daño en el endotelio, se produce inicialmente vasoconstricción. Luego de la vasoconstricción se produce agregación plaquetaria. Se va produciendo la agregación plaquetaria, lo cual determina una disminución de las plaquetas en el tracto sanguíneo. La agregación plaquetaria produce liberación de factores plaquetarios que finalmente van a producir una activación de las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación, produciendo una coagulopatía de consumo y una falla multiorgánica. Muy bien. Entonces acá les resumo los acontecimientos que les acabo de mencionar. Entonces, insuficiente oxigenación del tejido
trofoblástico, ¿no? La hipoxia trofoblástica por insuficiente invasión del trofoblasto en las arterias espirales va a producir una hipoperfusión placentaria con isquemia secundaria. La isquemia va a tener dos repercusiones en el feto. Disminución de la perfusión fetal que va a producir restricción del crecimiento acompañada de oligoamnios. La isquemia y la hipoxia placentaria a su vez va a producir un incremento en la liberación del factor soluble tipo tirosinquinasa y endoglinas solubles con disminución de factores de neovascularización como el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario, que posteriormente van a producir una disfunción endotelial sistémica. La disfunción endotelial sistémica va a producir el camino sin retorno de la preeclampsia, es decir, hipertensión, activación y agregación plaquetaria con la consiguiente disminución de las plaquetas en el torrente sanguíneo. Va a producir cambios en el sistema nervioso central con cefaleas, tendencia a las convulsiones, trastornos visuales, trastornos auditivos como el tinnitus. Se va a producir pérdida de proteínas por una endoteliosis glomerular que va a llevar a un edema generalizado, anasarca, y puede llevar también a un edema agudo de pulmón. Se va a producir hemólisis por la agregación plaquetaria y la endoteliosis, y se va a producir una isquemia a nivel del hígado con elevación de las enzimas hepáticas. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los síndromes hipertensivos del embarazo? Antes, como les comenté, se clasificaban en síndromes hipertensivos leves, moderados, severos, etcétera. Bueno, existe un consenso del año 2013 que ha sido publicado por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que es el actualmente utilizado y consensuado en el mundo, y divide los estados hipertensivos del embarazo en 4: la preeclampsia, la hipertensión crónica preexistente, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y un cuarto acápite que es la hipertensión gestacional. Vamos a hablar de cada una de estas más adelante. La preeclampsia, a su vez, la divide en dos estadios clínicos: la eclampsia y el síndrome de HELLP. ¿Qué es la preeclampsia? Entonces, volviendo a los orígenes de lo que ya les había hablado, la preeclampsia es la hipertensión en la embarazada previamente normotensa, que está asociada a disminución significativa del órgano terminal. Puede estar o no asociada con proteinuria y ocurre en la segunda mitad del embarazo. La eclampsia es un estado de las mismas características de la preeclampsia al que se asocian las convulsiones. Eclampsia significa relámpago. Y el síndrome de HELLP, que asocia por las siglas, HELP, H, hemólisis, E, enzimas hepáticas elevadas, y P, baja de plaquetas, low platelets. Ese es el síndrome de HELP. La hipertensión crónica, todos saben lo que es la hipertensión crónica, y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, es decir, una paciente hipertensa crónica previamente que después de las 20 semanas de gestación se exacerba su cuadro clínico o presenta además proteinuria o alguno de los otros signos que les he mencionado. Finalmente, ¿qué es la hipertensión gestacional? Es la hipertensión que ocurre después de las 20 semanas de embarazo, pero que no presenta signos de daño del órgano terminal. Además, en esta patología no se asocia la proteinuria. El diagnóstico. El diagnóstico debe sospecharse en pacientes nulíparas o pacientes con mujeres de alto riesgo,
acuérdense de los factores de riesgo que les he mencionado. Ocurre más después de las 34 semanas, 80%. 10% ocurre antes de las 34 semanas. Estos son los cuadros más severos. Es raro entre las 20 y las 22 semanas y 5% de los casos pueden presentarse 48 horas después del parto hasta 6 semanas según algunos autores. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de una preeclampsia? Entonces, presión arterial mayor o igual a 140/90 después de las 20 semanas de gestación, pero en 2 tomas separadas por lo menos por 4 horas. ¿Qué significa esto? Una toma aislada de presión arterial de 140/90 no justifica el diagnóstico de preeclampsia. Ustedes deben dejar en reposo a la paciente en un estado, digamos, de hospitalización abreviada, en reposo por 4 horas y volver a tomar la presión arterial. Si la presión arterial se normaliza, ya saben que no están frente a una preeclampsia. Si se mantiene en este rango después de las 4 horas, entonces ya tienen el diagnóstico. Si la paciente ingresa con una presión arterial mayor o igual a 160, 110, ya no necesitan esperar las 4 horas, ya tienen el diagnóstico de preeclampsia. La presencia de proteinuria en orina de 24 horas mayor o igual a 0,3 gramos o la relación de proteína creatinina de 0,3 miligramos por miligramo o 30 miligramos por nanomol de creatinina. Estos son los criterios mayores de diagnóstico de la preeclampsia. A esto se pueden agregar otros signos como la plaquetopenia menor a 100.000, perdón, este error, menor a 100.000, la creatinina sérica mayor a 1,1 miligramos por decilitro, la elevación de las enzimas hepáticas al doble de sus valores normales, las transaminasas especialmente, el edema pulmonar agudo, síntomas del sistema nervioso central como cefalea, fotopsias, tinnitus, cromopsias o escotomas y el dolor en hipocondrio derecho y epigastrio por distensión de la cápsula de Gleason, que es el llamado síndrome de Chaucier. Nuevamente les recalco, puede ir o no acompañado de proteinuria. Antiguamente, la triada clásica para el diagnóstico de la preeclampsia era hipertensión, proteinuria y edema. Actualmente la proteinuria ya no se considera como un valor, como un factor diagnóstico o como un factor de severidad per se. ¿Cuáles son los entonces? Nuevamente, antes hablaba de síndromes hipertensivos leves, moderados, severos. Ahora se habla de preeclampsia con criterios de severidad y preeclampsia sin criterios de severidad. Siempre, acuérdense, es una enfermedad grave, pero puede tener criterios de severidad o puede no tener criterios de severidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de severidad? Sintomatología del sistema nervioso, de disfunción del sistema nervioso central, como cefalea, tinnitus, escotomas, fotopsias, etc. Segundo, anormalidades hepáticas, elevación de las enzimas hepáticas transaminasas, el doble de lo normal. Tercero, elevación severa de la presión arterial por encima de 160 la sistólica y 110 la diastólica. Cuarto, trombocitopenia, disminución de las plaquetas a menos de 100.000. Quinto, anomalías de la función renal, elevación de la creatinina por encima de 1,1 miligramos por decilitro. Y sexto, edema pulmonar agudo. Esos son los criterios de severidad.
Fíjense que la clasificación del 2013 no incluye como un criterio de severidad la proteinuria. Antiguamente se consideraba que una proteinuria mayor a 5 gramos en orina de 24 horas era un criterio de severidad de la preeclampsia, además de la restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, el momento de evaluar a una paciente con una preeclampsia, con un síndrome hipertensivo, deben recordar que ustedes son médicos de dos pacientes, de la madre y el feto, y por tanto tienen que hacer una evaluación de ambos pacientes. Evaluación del paciente mamá incluye un hemograma completo con recuento plaquetario. Tienen que valorar la función renal, medir ureacreatinina, medir las proteínas en sangre, pedir pruebas de función hepática, deben de pedir pruebas de coagulación. Acuérdense, el daño endotelial produce una coagulopatía de consumo con elevación de productos de degradación del fibrinógeno como el dímero D. Y deben medir la proteinuria de 24 horas. Esto es lo que en el hospital, ustedes cuando estén en el internado, van a conocer como perfil toxémico. Y la evaluación del paciente feto. Tienen que solicitar una ecografía obstétrica con una estimación del peso fetal, hacer un perfil biofísico fetal, deben realizar una flujometría Doppler fetal, un registro basal no estresante y monitoreo del feto si es que la paciente ingresa en trabajo de parto. Es decir, tienen que hacer un monitoreo fetal intraparto mediante cardiotocografía. ¿Cuál es el tratamiento? Grábense nuevamente el concepto. No existe un tratamiento médico que revierta la preeclampsia. El tratamiento es la interrupción de la gestación. El problema es cuándo. El problema es decidir el momento oportuno para realizar la interrupción del mismo. ¿Qué debemos pensar? Debemos pensar en un manejo, en realizar un manejo conservador o en realizar un manejo activo. Es decir, interrumpo inmediatamente el embarazo o espero un tiempo para interrumpir el embarazo. Entonces, acá hay dos disyuntivas. Si decido un manejo conservador para priorizar el feto, para tener un bebé sano que no caiga en una unidad de cuidados intensivos neonatales con riesgos de encefalopatía hipóxico isquémica, con riesgos de membrana hialina o enterocolitis necrotizante, de repente ese tiempo de espera más bien va a determinar que tenga una madre en unidad de cuidados intensivos con un riesgo vital importante. Y viceversa, si es que no quiero tener este cuadro clínico y decido la interrupción inmediata del embarazo para que la mamá no se vea tan seriamente afectada como la ven acá, puedo terminar con esto, con un fetito excesivamente prematuro, un prematuro extremo, con totalmente invadido en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, el problema no es mayor cuando tenemos una preeclampsia sin características de enfermedad grave, es decir, una preeclampsia sin criterios de severidad. Acá hay dos tipos de pacientes. Tenemos una paciente con un embarazo a término y una paciente con un embarazo de pretérmino. La paciente con embarazo a término va sin ningún problema a un parto. La paciente con un embarazo de pretérmino puedo plantear un manejo conservador en dos circunstancias. ¿Qué pasa si la paciente tiene menos de 34 semanas
¿Y qué pasa si la paciente tiene entre 34 y 36 semanas y 6 días? Entonces vamos a ver esto. Todos los trabajos, la mayor parte de los trabajos, sobre todo el trabajo HIPITAT, acá tienen los links, estos son trabajos publicados en el Lancet, uno y otro en el British Journal de Ginecología y Obstetricia. Entonces, todos estos trabajos hablan a favor de un parto por vía vaginal, preferentemente en un embarazo de término. ¿Qué pasa con un embarazo pretérmino? Planteo, por supuesto, con mayor razón, un manejo conservador, que va a ser diferente si la gestación tiene menos de 34 semanas o si la gestación tiene entre 34 y 36 semanas. Si tiene menos de 34 semanas, seguiré un protocolo con maduración pulmonar fetal, control de la presión arterial de la paciente y control de ausencia de signos de severidad, por supuesto, para llevarla lo más cerca posible a las 34 o 36 semanas para después decidir la interrupción o no del embarazo. Hay estos otros trabajos que indican la pertinencia o no de un manejo conservador entre las 34 y las 36 semanas y 6 días, ¿no? Y hay bastante discrepancia entre las escuelas europeas y la escuela americana respecto a si existe algún beneficio o no de un manejo conservador después de las 34 semanas. Ambas escuelas hablan de favorecer sobre todo el estado del feto y disminuir la probabilidad de ingreso a unidades de cuidados intensivos neonatales en esta edad gestacional. ¿Qué es lo nuevo que hay respecto al manejo conservador de los síndromes hipertensivos sin criterios de severidad? Todos estos trabajos hablan actualmente de el manejo ambulatorio versus el manejo intrahospitalario. Y todos se inclinan hacia el manejo ambulatorio. Aparentemente, las pacientes están mejor en sus casas si es que pueden cumplir estos requisitos. Si es que yo puedo educar adecuadamente a la paciente, si es que puedo indicarle una actividad física restringida, si puedo hacerle laboratorios de seguimiento, si puedo manejar adecuadamente la hipertensión, si puedo evaluar el crecimiento del feto y el bienestar del feto. De todas maneras, esta paciente debe recibir corticoides prenatales ante la posibilidad de un parto prematuro y finalmente decidiré el momento del parto. Entonces, ¿cuáles son los componentes del manejo conservador en atención ambulatoria? Hablábamos de educar al paciente. Es muy importante indicarle cuáles son los signos de alerta sobre el agravamiento, digamos, de su estado hipertensivo, es decir, la aparición de signos de severidad, como cefalea, tinnitus, etcétera, etcétera. Y ella debe aprender a controlar el bienestar de su bebé, es decir, el monitoreo de los movimientos fetales después de sus alimentos. El bebé se debe mover mínimo 5 veces en una hora después de sus comidas más importantes. Respecto a la actividad física, no debemos indicarles reposo absoluto. Acuérdense ustedes que fisiológicamente la paciente embarazada es una paciente especialmente susceptible a la trombofilia, como aumentan todos los factores de coagulación vitamina K dependientes en el embarazo. El tenerla en reposo absoluto más bien nos puede llevar a trombosis venosas profundas, tromboembolismos pulmonares y agravar mucho más el cuadro clínico. Sí hay que indicarle a la paciente una actividad física, pero restringida.
Los laboratorios de seguimiento que se deben hacer son un recuento plaquetario idealmente semanal, la creatinina sérica y la medición de enzimas hepáticas. Respecto al tratamiento de la hipertensión arterial, cuando la presión arterial se encuentra por debajo de 150/100, no se debe tratar la hipertensión. Repito, si la presión está por debajo de 150/100, no se debe tratar esa hipertensión. ¿Por qué? Si nosotros bajamos la presión arterial a un rango normal en una paciente, en un feto, digamos, que se ha acostumbrado a perfundirse con presiones elevadas, más bien al bajarla vamos a disminuir la perfusión hacia el territorio fetal con las consecuencias severas hacia el feto, incluido el óbito fetal. Entonces, no bajar la presión arterial si es que no estamos en un rango de severidad. Si tenemos presiones límites, perdón, si tenemos presiones límites de 150/100, en esa circunstancia podemos utilizar antihipertensivos orales. Los antihipertensivos orales, el de mayor experiencia en el mundo, sin efectos colaterales en el feto y seguro en cuanto a la teratogenicidad, es la metildopa. La metildopa se debe usar de 0,5 a 3 gramos diarios, divididos en 2 a 3 tomas al día. Entonces, la más usada es la metildopa. También se pueden usar el labetalol oral en dosis de 200 a 2.400 miligramos diarios, divididos en 2 o 3 tomas. La nifedipina de 30 a 120 miligramos diarios, divididos en 2 a 3 tomas también. Y algunos diuréticos tiacídicos dependiendo las circunstancias. Por ejemplo, pacientes con anasarca. Están contraindicados los inhibidores de la enzima convertidora y los beta bloqueadores. Debemos evaluar ecográficamente el crecimiento del feto, por lo menos una vez cada 2 semanas, y debemos evaluar el bienestar fetal, como les decía, evaluando los movimientos fetales diariamente, esto hace la madre, haciéndole un registro basal no estresante o un perfil biofísico 2 a 3 veces por semana en el hospital, es decir, la paciente tiene que tener la facilidad de llegar al hospital por lo menos unas 2 veces por semana para realizarse esto, y si el perfil biofísico o el registro basal no estresante no son reactivos, entonces realizar una velocimetría Doppler fetal. Esto pueden encontrar en la biblioteca Cochrane, ¿no? En el trabajo de Alfiberic, que habla del Doppler umbilical fetal en pacientes con embarazos de alto riesgo. Corticoides, el de elección betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Esto en embarazos de menos de 34 semanas. Y finalmente, una vez completado el esquema decidir el momento del parto. ¿Qué pasa si la paciente tiene 37 semanas de gestación y está estable con un feto en buen estado? Entonces se puede decidir por un parto vaginal en el momento en el que éste se desencadene en forma espontánea o inducirlo si existen adecuadas condiciones cervicales. Debe interrumpirse el embarazo en cualquier momento si aparecen signos de severidad de la preeclampsia, criterios de severidad de la preeclampsia, si existe compromiso del bienestar fetal
Y uno de esos signos de compromiso del bienestar fetal es el oligoamnios severo, es decir, disminución severa del líquido amniótico con un bolsillo menor a 1 centímetro medido por ultrasonido. El manejo del síndrome hipertensivo con criterios de severidad siempre debe realizarse con la paciente hospitalizada e idealmente, siempre la paciente debe ser derivada a un hospital de tercer nivel que cuente con una unidad de cuidados intensivos maternos. Entonces, la pirámide de manejo en el tercer nivel incluye prevención de las convulsiones, uso de convulsivantes, manejo de la hipertensión severa, unidad de cuidados intensivos maternos, como les había dicho, y, por supuesto, igual que en el anterior, prevenir las complicaciones de prematuridad en el feto. Estos trabajos son trabajos europeos y trabajos norteamericanos que hablan de los beneficios del manejo conservador de la preeclampsia severa en embarazos de menos de 27 semanas o embarazos de menos de 26 semanas. Y estos trabajos hablan de una sobrevida de solamente 2% si el embarazo es menor a 23 semanas, entre 23 y 24 semanas de 13%, y a medida que va aumentando la edad gestacional, va aumentando la sobrevida, 25 semanas 33%, y entre 25 y 26 semanas alrededor de 60%. Esos son trabajos europeos, pero la mayor experiencia, sinceramente, en el manejo de preeclampsia y eclampsia la tenemos en Latinoamérica. Y el trabajo más importante al respecto es el trabajo de un conocido de todos nosotros, que es el doctor Paulino Vigil de Gracia, que él es panameño, ha venido muchas veces acá a Cochabamba, es un experto en hipertensión, él ha escrito mucho al respecto, y él ha realizado el trabajo MEXPRE, que es un estudio latinoamericano randomizado multicéntrico en el que han participado varios hospitales de la región. ¿Cómo se diseñó el estudio? El estudio es un estudio randomizado en el que han participado 8 hospitales de tercer nivel de Latinoamérica y que incluían edades gestacionales entre 28 y 33 semanas con trastorno hipertensivo con criterios de severidad. Entonces, a todas estas pacientes se les administró corticoides y se interrumpió el embarazo 48 horas después. Al otro grupo se administró corticoides y se manejó en forma expectante. ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo? No se ha demostrado ningún beneficio neonatal en el manejo expectante de la preeclampsia entre 28 y 34 semanas después de la administración de corticoides. Es decir, administramos corticoides a esta edad gestacional y 48 horas después debemos interrumpir el embarazo. Esperar más tiempo no ha demostrado ningún beneficio adicional y más bien ha agravado el cuadro hipertensivo en la madre y aumentado el riesgo de pérdida fetal. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el manejo conservador que les acabo de mencionar? Es decir, la administración de corticoides y esperar las 48 horas para interrumpir el embarazo. Entonces, cualquier situación que ponga en peligro la vida de la madre o el feto es una contraindicación absoluta
para ese manejo conservador. ¿Cuáles son esas circunstancias? Maternas. 1. Inestabilidad hemodinámica, es decir, una hipertensión arterial severa, persistente, que yo no la pueda manejar con antihipertensivos, que siga en rango de severidad por encima de 110 milímetros de mercurio la diastólica. Cefalea severa, persistente, epigastralgia, el signo de Chaucier, que representa distensión de la cápsula de Gleason y una inminencia de estallido hepático. La eclampsia, edema pulmonar agudo, insuficiencia renal con creatinina mayor a 1.1, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, síndrome de HELP, es decir, anomalías del laboratorio, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia, etcétera, coagulopatía de consumo y síndrome de HELP, como les mencioné. ¿Y cuáles son las contraindicaciones fetales? Registro basal no estresante no reactivo, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, nuevamente, muerte fetal, trabajo de parto prematuro, es decir, si inicia la paciente trabajo de parto, yo no tengo por qué frenarlo, debe continuar. Rotura prematura de membranas. El otro pilar del manejo, los anticonvulsivantes. El anticonvulsivante de elección y que solamente sirve para las convulsiones de la eclampsia o para prevenirlas, es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no sirve como anticonvulsivante, por ejemplo, en episodios epilépticos. El sulfato de magnesio tiene tres efectos. Tiene un efecto anticonvulsivante, tiene un efecto hipotensor y tiene un efecto tocolítico. Recientemente se ha agregado un cuarto efecto, que es un efecto neuroprotector en el feto. Entonces, existen dos esquemas de administración del sulfato de magnesio. Uno que es el esquema SUSPAN, con una dosis de impregnación de 4 gramos endovenoso y una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora. Con este esquema se ha visto que los niveles de magnesemia terapéuticos son insuficientes. Más adelante les voy a mostrar cuáles son los niveles terapéuticos que debemos alcanzar de sulfato de magnesio. Entonces, el esquema SUSPAN actualmente se los recomiendo y solamente debe utilizarse como neuroprotector. En cambio, el esquema para prevenir convulsiones es el esquema CIBAI. El esquema CIBAI utiliza una dosis de impregnación de 6 gramos en bolo, es decir, 6 gramos endovenoso directo, y una dosis de mantenimiento de 2 a 3 gramos por hora. Los niveles normales de magnesio en plasma van hasta los 2.5 miligramos por decilitro. Los niveles terapéuticos recomendados de sulfato de magnesio van de 4.8 a 8.4 miligramos por decilitro. Esto se alcanza con el esquema CIBAI. Los niveles alcanzados con la dosis de impregnación de 4 gramos dice que van de 5 a 8 miligramos por decilitro. Esto en Latinoamérica no lo hemos comprobado. Por eso es que se utiliza actualmente el esquema CIBAI. Cuando ustedes vayan al campo y tengan que derivar una paciente al tercer nivel, mándenla con una dosis de impregnación de 6 gramos, es decir, esquema CIBAI. Los niveles de magnesio con las dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora van de 3 a 4 miligramos por decilitro, es decir, si se fijan con esta dosis de mantenimiento ya estamos con niveles subóptimos. ¿Cuándo vamos a intoxicar a la paciente con sulfato de magnesio? Cuando tenemos niveles superiores a 8.5, entre 9 y 12, el primer signo de intoxicación es la pérdida del reflejo patelar, pérdida de reflejos osteotendíneos.
vamos a tener somnolencia con 10 a 12 miligramos por decilitro, paro respiratorio con 15 miligramos por decilitro, parálisis muscular con más de 15 y paro cardíaco con 30 miligramos. Cuando tenemos niveles de magnesio en rango tóxico, el antídoto a utilizar es el gluconato de calcio. Vale la pena medir los niveles de sulfato de magnesio, es decir, los niveles de magnesio cuando estoy utilizando esta terapéutica. Esa es una pregunta que siempre nos la hemos hecho. Y como en nuestros hospitales, sobre todo, es muy difícil medir la magnesemia, entonces se ha decidido realizar magnesemia solamente en estas tres circunstancias. Uno, si la paciente convulsiona a pesar de estar recibiendo la medicación, de repente estoy con niveles subóptimos y los tengo que elevar. Si tengo signos o síntomas clínicos de toxicidad, como pérdida del reflejo patelar, somnolencia, etcétera, o si tengo insuficiencia renal con una creatinina mayor a 1.2. ¿Por qué debo medir acá la magnesemia? Si yo tengo una insuficiencia renal, el sulfato de magnesio se excreta por vía renal. Al no haber una adecuada excreción por vía renal, por la insuficiencia, de repente se me van a elevar los niveles en sangre y voy a llegar a niveles tóxicos. Entonces, repito, tres circunstancias: convulsiones persistentes a pesar del uso, signos o síntomas de toxicidad o paciente con insuficiencia renal, debemos medir magnesemia. La terapia antihipertensiva ideal en una preeclampsia severa con presión arterial mayor o igual a 110 debe ser endovenosa, esa es la ideal. La droga de elección es el labetalol, que se utiliza en bolos de 10 a 20 miligramos, luego 20 a 80 miligramos cada 20 a 30 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 300 miligramos. O se puede utilizar una infusión continua a una velocidad de 1 a 2 miligramos por minuto. La segunda droga es la hidralazina de 5 miligramos endovenoso o intramuscular, luego 5 a 10 miligramos endovenoso cada 20 a 40 minutos o una infusión continua de 0,5 a 10 miligramos por hora. Muchas veces en nuestros hospitales, hospitales pobres, no contamos ni con labetalol o hidralazina y tenemos que utilizar nifedipino. El nifedipino no es una mala droga, es una muy buena droga. Sin embargo, puede producir taquicardia y dolores de cabeza como efecto colateral. Pero si no tengo los otros dos, falta de pan, buenas son galletas, entonces tengo que usar nifedipino 10 a 20 miligramos por vía oral y repetir en 30 minutos si es necesario. Luego, mantener 10 a 20 miligramos cada 2 a 6 horas. Recuerden, la indicación de hipotensores es presión arterial diastólica mayor o igual a 110. Otro de los problemas es la trombocitopenia, la agregación plaquetaria que me va produciendo disminución del recuento plaquetario en sangre. Recuerden que el riesgo de hemorragia por trombocitopenia aumenta con un recuento de plaquetas inferior a 100.000 por mililitro, pero aumenta sustancialmente con recuentos inferiores a 50.000 por mililitro. La transfusión de plaquetas no debe realizarse para normalizar el recuento plaquetario. No se debe realizar para normalizar el recuento plaquetario. Si la paciente no sangra, no es necesario transfundirla siempre y cuando el recuento plaquetario sea mayor a 20.000. Sin embargo, no se debe suspender las plaquetas si hay hemorragia, independiente del recuento. Si existe hemorragia, se debe administrar plaquetas. La hemorragia puede ser potencialmente normal, potencialmente mortal. El tratamiento con glucocorticoides no parece ser efectivo para aumentar significativamente el recuento de plaquetas en mujeres con preeclampsia. ¿Ya? Acá hay un trabajo que habla del tratamiento con metilprednisolona para prevenir la disminución plaquetaria en la preeclampsia. Es un trabajo randomizado, controlado,
que no ha demostrado beneficios de la corticoterapia. En síntesis, el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la interrupción del embarazo. ¿Por dónde? Por la vía más expedita. El parto es lo ideal. Si no hay condiciones obstétricas favorables, entonces se programa una cesárea. La preeclampsia severa se considera indicación para interrupción del embarazo independiente de la edad gestacional. El tratamiento conservador es una opción solo para mujeres seleccionadas cuando están alejadas del término, es decir, en embarazos de menos de 34 semanas. Los antihipertensivos son indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial severa, persistente, es decir, presión arterial por encima de 160-110. Los antihipertensivos están contraindicados en hipertensión moderada, es decir, por debajo de 150-100, no usar antihipertensivos porque podemos hipoperfundir al feto. En la preeclampsia sin características de enfermedad grave se debe programar el parto después de las 37 semanas. El manejo expectante en embarazos sin enfermedad grave incluye la monitorización frecuente del laboratorio, evaluación de la presión arterial y de síntomas de severidad en la madre y evaluación del crecimiento y bienestar del feto. La preeclampsia en menos de 34 semanas de gestación siempre debe recibir glucocorticoides prenatales. Siempre. Esto mejora, disminuye los riesgos de hemorragia intraventricular hipóxica del prematuro, membrana hialina y enterocolitis necrotizante. El nivel de evidencia es 1A. El sulfato de magnesio es el anticonvulsivante de primera elección para prevenir y también para tratar la eclampsia. La toxicidad por sulfato de magnesio es poco común en mujeres con buena función renal, entonces asegúrense que haya siempre buena función renal. Si no tienen un laboratorio de creatinina, fíjense en la diuresis horaria del paciente. Paciente con oligoanuria probablemente sea una paciente con riesgo de intoxicarse con sulfato de magnesio. La magnesemia debe realizarse cada 6 horas en pacientes que tengan convulsiones a pesar de recibir sulfato de magnesio, signos y síntomas clínicos que sugieran toxicidad o en pacientes que tengan insuficiencia renal. No se olviden de reponer plaquetas solamente en caso de hemorragia. El balance de líquidos debe controlarse de cerca para evitar una administración excesiva que nos lleve a una iatrogenia con edema agudo de pulmón. Bueno, espero que les haya servido, que haya quedado clara la explicación. Les voy a compartir algunos enlaces para que ustedes puedan profundizar más en el tema.